Un saludo muy especial para los notividentes que nos sintonizan en este momento. Un saludo desde Bogotá y les habla Diana Pineda en una nueva edición de Noti Cuadritos. Hoy, en Aprendiendo Matemáticas con el profe Héctor, hablaremos sobre la descomposición de un número en factores primos. Vamos con el profe Héctor y su explicación. Recuerden, tomar apuntes y realizar al menos uno de los ejemplos a la par con el profe para que practiquen y puedan entender mejor la explicación. ¡Vamos! Buenas tardes, niños. Cordial saludo para todos. Para esta semana vamos a tener una de las guías teniendo en cuenta las temáticas que hemos tratado durante las semanas anteriores, es decir, los divisores, los múltiplos, los números primos, los factores. En esta ocasión vamos a hablar de la descomposición de factores primos. Recordemos que los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores, que es el número 1 y el mismo número. En esa adquisición de números primos ya habíamos utilizado la tabla de Eratóstenes. Y habíamos dicho que los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así sucesivamente. Recordemos que Eratóstenes nos da una tabla para hallar 25 números primos hasta el número 100. Bueno, entonces, ¿cómo se descomponen números en factores primos? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a descomponer el número 12, ¿cierto? Entonces, escribimos el número 12 y hacemos una línea vertical. Al lado derecho vamos a utilizar estos números primos. Y este es el número 12 al cual vamos a descomponer en factores primos. Entonces, empezamos utilizando el número 2, ya que es el único número par primo. Entonces, escribimos el número 2 y decimos el 2 en el 12, o mejor, la mitad de 12, 6. Bien, vamos a ver que aquí el 6 es un número par. Por lo tanto, podemos utilizar nuevamente el número 2 como su divisor. Recordemos que es número primo el 2. Entonces, la mitad de 6 es 3, ¿cierto? Bien, observemos que ya no podemos utilizar más el 2 porque no hay ningún número que multiplicado por 2 me dé 3. Entonces pasamos al siguiente número primo, que es el número 3. Y decimos, tercera de 3, 1. ¿Sí? Entonces, fijémonos que ya llegamos hasta el número 1. Entonces ya terminó la descomposición. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Que el número 12 es igual a 2 por 2 por 3. Y esta descomposición de factores primos me tiene que dar 12. Entonces 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Y de esta manera he descompuesto el número 12 en factores primos. Ahora observemos que aquí es como un juego. Mire, 1 por 3, 3, 3 por 2, 6 y 6 por 2, 12. Bien, hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, utilicemos el número 20. Vamos a descomponer el número 20 en factores primos. De igual forma, utilizamos el primer número, que es el 2, porque es número par. La mitad de 20 es 10, o el 2 en el 20 están 10 veces. Como el 10 es par, volvemos a utilizar el 2, es decir, vamos a utilizarlo hasta que ya no podamos hacerlo más. La mitad de 10, 5. ¿Sí? Observemos que ya no puedo utilizar más el 2, entonces paso al siguiente número, que es el 3. Pero si escribo aquí el 3, resulta que el 3 no existe ningún número que multiplicado por 3 me dé 5. Entonces paso al siguiente número primo, que es el 5. Y decimos, quinta de 5, 1. Observemos el juego. 1 por 5, 5. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. Entonces digo, 20 es igual a 2 por 2, vean, 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4. Y 4 por 5, 20. ¿Qué he hecho hasta el momento? Descomponer en factores primos el número 20. Y de esa manera se hace el taller que se ha asignado para esta semana. Ahora, recordemos también algo importante.
En el segundo punto de la guía deben relacionar algunos factores con números. ¿Cómo se hace? Muy fácil también. Entonces hago la línea, ¿cierto? Entonces puedo escribir aquí todos los números primos. El 2, aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 5. Observen que son solo números primos, ¿sí? Y tengo que hallar el número de acá. ¿Cuál será el número que corresponde aquí? Muy fácil. Voy a multiplicar los números primos. Entonces digo 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5, 60. Significa que aquí va el número 60. Entonces ahí lo completo. La mitad de 60 es 30, la mitad de 30 es 15, la tercera de 15 es 5 y la quinta es 1. Observen la forma fácil de relacionar factores primos para llegar al número que me están pidiendo de descomposición. Entonces diría que 60 es igual a 2 por 2 por 3 por 5. ¿Sí? ¿Por qué este tema así? Porque el segundo punto, que es donde tienen que hallar, relacionar los factores primos con el número que se busca para armar el rompecabezas, que es el segundo punto de la guía. Bien, más o menos esa es la explicación de la descomposición de factores primos. Hagamos el último ejercicio, como para que quede bien claro. Vamos a descomponer el número 40 en factores primos. Entonces utilizamos el primer número, que es el 2, la mitad de 40 es 20. Volvemos a utilizar el 2, porque este es un número par, la mitad de 20 es 10. ¿Sí? Volvemos a utilizar el 2, porque este es número par, la mitad de 10 es 5. Y finalmente decimos que vamos a utilizar el 3, pero aquí el 3 no nos sirve porque no existe ningún número que multiplicado por 3 me dé 5. Entonces paso al siguiente número primo, que es 5. Quinta de 5, 1. O el 5 de 5 una vez. Entonces digo que 40 es igual a 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2 por 5. Y esta multiplicación de factores primos me tiene que dar 40, que es el número que me están pidiendo. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 5, 40. Y de esta manera se descomponen los números en factores primos. Espero que hayan entendido, esa es la idea de la guía que tenemos para esta semana, descomposición de factores primos. Muchas gracias, muy amable y ojalá que hayan comprendido. Buena tarde. Hemos escuchado la explicación del profesor Héctor sobre cómo descomponer un número en factores primos. Ahora vamos a ponerla en práctica en el desarrollo de las actividades en casa. No olviden sintonizar la próxima edición de Aprendiendo Matemáticas con el profe Héctor en Noti Cuadritos. Nos vemos pronto. Un saludo desde Bogotá, de sus profes, y cuídense en casa. Bye.